No es solo una niña, es una amenaza, gritó el ejecutivo furioso en la sala de juntas, mientras todos miraban a la hija de la conserje que acababa de corregir un error millonario con 4 palabras precisas. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Los pasos de un multimillonario resonaban por los pasillos de mármol, pero sus ojos nunca se posaban en la niña que los limpiaba. El aire de la mañana dentro del centro de conferencias Al-Rashid estaba cargado de pulimento y trabajo silencioso. La luz del sol se derramaba a través de las altas ventanas de cristal, rebotando en los suelos de mármol. Empresarios con trajes impecables pasaban apresurados, cargando teléfonos, papeles y el peso de la importancia. Sus voces llenaban el aire, medidas, confiadas, desdeñosas. Entre ellos, inadvertida, se inclinaba una mujer de ojos cansados. Su nombre era Iluminada. 40 años, hombros estrechos por años de esfuerzo. Llevaba un uniforme azul marino de conserje, demasiado suelto en las muñecas, con un llavero que tintineaba suavemente a su lado. Sus manos se movían con firmeza, limpiando una barandilla de bronce tan pulida que apenas necesitaba su toque, pero su ritmo nunca se detenía. Allí el tiempo era dinero y el suyo pertenecía al reloj. Justo detrás de ella, moviéndose como si fuera invisible, estaba su hija Elvira, 10 años, con cabello rubio pálido recogido en una trenza. La seguía en silencio. No vestía como los demás, sin uniforme, sin zapatos lustrados, solo un sencillo vestido de algodón y sandalias gastadas. Llevaba una pequeña mochila escolar, aunque no había clases ese día, nunca las había. Cuando Iluminada trabajaba horas extras, las deudas no esperaban a los horarios de los maestros, la deuda pesaba en cada respiración. Facturas de electricidad dobladas e impagas sobre la encimera de la cocina, alquiler vencido. Iluminada hacía tiempo que había dejado de calcular cuántas horas extra necesitaría para mantener el apartamento. Elvira lo sabía. Veía el rostro de su madre cuando llegaban los sobres. Oía suspiros en la noche, y por eso Elvira permanecía con ella, la hija de la conserje, no porque perteneciera a ese mundo de mármol brillante y ascensores con molduras doradas, sino porque su madre no podía pagarle a alguien que la cuidara. La gente pasaba junto a ellas, como si fueran parte de las paredes. Un hombre con traje gris rodeó a Elvira sin decir palabra. Una secretaria con tacones la rozó al pasar, dejando tras de sí su perfume. Ningún par de ojos se bajó hacia la niña, ninguna voz ofreció un saludo. Elvira se sentó en un banco de madera abajo cerca de la esquina, sus pequeñas piernas balanceándose sobre el suelo. De su mochila sacó un cuaderno desgastado. Escribía en líneas ordenadas y precisas, copiando palabras que había memorizado, palabras que nadie allí sabía que llevaba consigo. Sus labios se movían en silencio, susurrando sílabas mientras estudiaba cerca, y la miró hacia atrás una sola vez, solo una mirada suave, protectora, rápida. Luego volvió a inclinar la cabeza, trapo contra barandilla, y continuó. Fuera de las grandes puertas de vidrio, una limusina negra se detuvo lentamente. Su llegada pasó desapercibida por los trabajadores, pero solo era cuestión de tiempo antes de que su presencia alterara el aire interior. Y con eso, el ritmo tranquilo de su mañana estaba a punto de cambiar. El vestíbulo del centro de conferencias Al-Rashid se movía como un río. Voces subían y bajaban, papeles crujían, pasos resonaban sobre la piedra pulida. Todo parecía urgente y a la vez ensayado. Era el ritmo de quienes se sentían importantes. Elvira permanecía tranquila en su banco de la esquina, observando la corriente a su alrededor. Balanceaba sus piernas suavemente, no con impaciencia, sino con medida, como si hubiera aprendido hacía tiempo a no molestar al mundo de los adultos. Iluminada se movía con ese mismo ritmo silencioso. Fregar, exprimir, pulir, levantar el cubo, deslizarlo contra la pared y empezar de nuevo. Su espalda recta, su movimiento constante, no necesitaba elogios, solo necesitaba que las horas pasaran. Cada una construyendo un frágil puente contra las facturas que esperaban en casa. Los visitantes a veces la miraban, pero nunca por mucho tiempo.
Veían su uniforme, su cabeza baja, su postura encorvada. Veían a una conserje, no a una mujer. Elvira lo notaba. Siempre lo notaba. Un hombre con un elegante traje azul marino pasó junto a Elvira hablando por teléfono en un español cortante. No se detuvo cuando su maletín rozó su rodilla. Elvira solo recogió las piernas y volvió a su cuaderno. Pocos momentos después, dos jóvenes asistentes pasaron murmurando sobre plazos. Uno señaló casi distraído: «Esa es la hija de la conserje». Rieron suavemente, no con crueldad, sino como si ella fuera algo pequeño e inofensivo, un objeto fijo del edificio. Elvira oyó, no reaccionó. Su lápiz siguió moviéndose, rascando suavemente la página. Palabras en otra escritura, en otro mundo, llenaban las líneas. Iluminada lo vio desde su trabajo con el más leve destello de sus ojos, protector, pero silencioso. Elvira devolvió un pequeño gesto con la cabeza, un mensaje mudo entre madre e hija: «Estoy bien». El ritmo continuó. Ascensores que se abrían, puertas que se cerraban, teléfonos que sonaban. Los de arriba caminaban erguidos y los de abajo permanecían inclinados. Era un patrón que Elvira conocía de memoria. Y entonces, a lo lejos, unas pesadas puertas se abrieron con un susurro lento. El sonido era distinto del resto, medido, deliberado, con peso. Las cabezas se giraron, el ritmo cambió, sutil pero certero. Un hombre entró alto y de ojos oscuros. Su traje, hecho a medida, lo distinguía. Dos asistentes lo seguían hablando con rapidez mientras él los ignoraba. Su paso era decidido, y aunque nadie se atrevía a mirarlo directamente, su presencia doblaba el aire a su alrededor. Iluminada bajó la cabeza, el trapo aún rodeando la barandilla de bronce. Elvira miró hacia arriba solo una vez y volvió a su cuaderno, pero su lápiz se ralentizó. El ritmo constante del día se había roto, y con la ruptura llegó la primera alteración, aunque nadie aún lo sabía. El hombre alto, Karim Al-Faruqi, conocido por el personal únicamente como el multimillonario, atravesó el vestíbulo. Su presencia provocó murmullos, luego silencio. Su traje era de un carbón profundo, cortado con precisión. Un reloj pesado brillaba débilmente en su muñeca. Sus ojos recorrían la sala buscando, midiendo, ya impaciente. Elvira lo sintió antes de verlo. El aire se tensaba, el personal se enderezaba, incluso su madre bajaba el ritmo. La mano de Iluminada se apretó contra el trapo, frotando más fuerte, puliendo lo que ya brillaba. Karim se detuvo cerca del mostrador de recepción. Su asistente, un hombre joven de traje gris ajustado, se inclinó. «Señor, los traductores aún no están aquí. Los archivos. Todavía esperamos confirmación». La mandíbula de Karim se tensó. Su voz salió baja, afilada como acero. «No espero la incompetencia». La recepcionista, pálida y nerviosa, tropezó con sus papeles. Susurró: «Lo intentamos, señor. El invitado de Abu Dhabi llega en breve. ¿Y nosotros?». La mirada de Karim la silenció. Giró escaneando el vestíbulo, su expresión inescrutable. Elvira lo observaba desde su banco. Silenciosa, inadvertida, reconoció los sonidos que salían de la tableta del asistente. Frases en árabe, notas medio traducidas deslizándose por la pantalla. Las palabras estaban rotas, torpes. Ella las susurró en voz baja, corrigiéndolas suavemente como para sí misma. Se escapó un reflejo. No pudo evitarlo. La recepcionista dejó caer una carpeta, papeles volando por el suelo pulido. Siguió una pausa frenética. Elvira, sin pensarlo, se deslizó desde su banco, recogió los papeles y los sostuvo con ambas manos. Su voz salió pequeña pero clara. «Aquí van en este orden». La recepcionista parpadeó confundida. «¿Cómo sabes?». Los labios de Elvira se movieron de nuevo, esta vez formando sílabas en árabe, suaves, fluidas, como agua corriendo. Pronunció la frase de la hoja superior tal como debía sonar. No como los intentos torpes del software del asistente, no como alguien tropezando con una lengua ajena. Por un momento, el vestíbulo quedó inmóvil. La cabeza del multimillonario se giró. Sus ojos oscuros se fijaron en la niña que sostenía los papeles. Iluminada se congeló a medio paso, el trapo aún en su mano.
Había presentido que un día ocurriría, pero rezaba que no fuera allí, no bajo tantas miradas. La mirada de Karim se estrechó, su paso se detuvo, sus asistentes se movieron incómodos. Uno murmuró: «Es solo una niña». Pero la atención del hombre no vaciló. Elvira bajó la vista, colocando los papeles con cuidado sobre el mostrador. Regresó a su banco sin prisa, como si nada hubiera pasado, pero el silencio que siguió ya no era ordinario. Y en ese silencio, un hombre había notado más de lo que pretendía. Karim Al-Faruqi no se movió al principio, se quedó erguido, inmóvil, mientras los asistentes forcejeaban por recuperar el ritmo del trabajo. La recepcionista agradeció a Elvira rápidamente, su voz nerviosa, como temiendo atraer más atención, pero la atención ya estaba allí. Los ojos de Karim permanecieron fijos en la niña. Elvira estaba en su banco de nuevo, cuaderno abierto, lápiz firme. No se inquietó bajo su mirada, no se encogió. Sus labios se movían sin sonido, repitiendo palabras que nadie más se preocupaba en notar. Su asistente se inclinó cerca. «Señor, los coches están listos arriba, podemos proceder». Karim no respondió. Su silencio se prolongó lo suficiente para que el asistente se moviera incómodo. Luego, sin decir palabra, el multimillonario giró ligeramente como para continuar, pero su cabeza volvió una vez más. Un pequeño destello de atención hacia la niña. Iluminada lo vio. Su pulso se aceleró, se irguió desde la barandilla, el trapo aún en la mano, y se colocó un poco más cerca del rincón de su hija. No directamente. No podía interponerse ante un hombre así, pero lo bastante cerca para ser vista como protectora. La mirada de Karim se desplazó brevemente hacia ella. Leyó la postura, los ojos bajos, el uniforme, una conserje invisible de nuevo, pero luego sus ojos volvieron a Elvira. Notó la trenza, la mano firme, el leve movimiento de los labios, repitiendo palabras que no eran suyas. Un destello, quizás reconocimiento, quizás memoria. Cruzó su rostro, se dio la vuelta, reanudando su camino hacia los ascensores. Sin embargo, sus pasos ahora eran más lentos. El vestíbulo exhaló, la gente volvió a moverse. El breve congelamiento olvidado, pero no para Karim, ni para Iluminada, ni para Elvira, aunque ella no mostró señal alguna. Simplemente cerró su cuaderno, lo colocó ordenadamente en su regazo y permaneció inmóvil. En el ascensor, Karim levantó una mano. Su asistente presionó el botón. Las puertas se deslizaron abiertas, revelando las paredes espejadas en el interior. Él entró, pero justo antes de que las puertas se cerraran, sus ojos se volvieron una última vez hacia el vestíbulo. Se encontraron con los de Elvira solo por un instante. Las puertas se cerraron. El silencio regresó. Iluminada exhaló lentamente, apretando más fuerte su trapo. Sabía lo que significaba esa mirada. No era desdén, no era curiosidad, era otra cosa, algo más pesado. Y sabía que su hija acababa de salir de la invisibilidad. La quietud no duraría mucho, el hombre no lo dejaría allí. El vestíbulo retomó su murmullo, pero bajo la superficie permanecía la inquietud. Las manos de Iluminada se movían más rápido sobre el bronce, como si puliendo pudiera borrar lo que acababa de suceder. Elvira estaba sentada en silencio, su cuaderno equilibrado sobre las rodillas, la punta del lápiz en reposo. No escribía, solo esperaba. Momentos después, las puertas del ascensor se abrieron de nuevo. Karim Al-Faruqi salió, esta vez no con sus asistentes, sino solo. Los murmullos se elevaron y luego callaron. Su presencia abría espacio, despejaba camino sin pronunciar palabra. Su paso ahora era más lento, medido. Caminó hacia el rincón de la conserje. Las cabezas se giraron. La recepcionista se congeló en medio de una llamada. Un guardia de seguridad se movió incómodo contra la pared. Iluminada se irguió, el trapo, aún húmedo en su mano. Se colocó un poco por delante de Elvira, no bloqueándola, pero lo bastante cerca. Su voz salió suave. «Tenga cuidado, señor». «¿Puedo?» Karim levantó una mano apenas, no con desprecio, no con dureza, pero definitiva. Su mirada bajó no hacia Iluminada, sino hacia Elvira. Se detuvo a unos pasos. Su voz, cuando llegó, era calma. «Pareja,
¿Qué dijiste antes? Elvira levantó la vista encontrando sus ojos sin vacilar. Su voz fue pequeña, casi demasiado suave para el amplio vestíbulo. La frase estaba mal, solo la corregí. Karim la estudió inclinando ligeramente la cabeza. ¿Hablas árabe? Elvira asintió una vez. Sí, sin alarde, sin orgullo, solo hecho. Karim miró hacia su cuaderno y luego volvió a ella. ¿Quién te enseñó? Elvira bajó la mirada un instante hacia su madre y luego regresó. Aprendí. La pausa pesó en el aire. Su respuesta era honesta, pero no completa. Karim pareció reconocerlo. Su expresión no cambió, pero su silencio se profundizó como el de un hombre que mide más que palabras. Iluminada, dio un pequeño paso adelante, su voz baja pero firme. Solo es una niña, señor. Karim la miró a los ojos. No había irritación en su rostro, solo certeza. No te insultaré con gestos simbólicos. Lo que llevas merece más que aplausos. Si lo eliges, me aseguraré de que recibas un estudio adecuado, formación apropiada y acceso a lo que tu don requiere. No caridad, sino reconocimiento. La respiración de Iluminada se detuvo. Dio un paso más cerca, su mano rozando el brazo de su hija. Su voz salió cautelosa, respetuosa, pero firme. Señor, es joven, demasiado joven para promesas que aten su vida. Karim la miró a los ojos. No ato, abro puertas, la elección es suya. La multitud esperaba. Elvira permaneció inmóvil, su cuaderno apretado contra el pecho. Miró de su madre al hombre alto frente a ella. Durante un largo momento no dijo nada. Luego su respuesta llegó, suave, firme. No quiero ser un gesto. Si es por las palabras, entonces sí estudiaré. Karim inclinó la cabeza. Un movimiento solemne y definitivo. Así será. El asistente garabateaba frenéticamente, ya haciendo los arreglos. La recepcionista los miraba con los ojos muy abiertos. Un guardia murmuró entre dientes. Increíble. Iluminada permanecía rígida, desgarrada entre orgullo y miedo. Extendió la mano apartando el cabello del rostro de su hija, su mano temblando apenas. Elvira se apoyó suavemente contra ella. Tranquila, serena, como si el peso del momento reposara con facilidad sobre sus hombros, y con eso el lugar de la niña cambió, ya no invisible, ya no un susurro. A la tarde siguiente, Elvira y su madre regresaron. Iluminada llevaba el mismo uniforme gris, limpio y recién lavado, el cabello recogido más ajustado que de costumbre. A su lado, Elvira vestía un sencillo vestido azul pálido, limpio, con la trenza apoyada sobre un hombro. Apretaba su pequeño cuaderno como si fuera un escudo. No fueron conducidas a los armarios de limpieza ni a la entrada del personal, sino al ala ejecutiva. La alfombra suavizaba sus pasos. El aire olía levemente a cedro y cuero pulido. Las paredes estaban adornadas con pinturas, paisajes del desierto, caligrafía y retratos de antiguos líderes. Cada detalle hablaba de un mundo al que ellas no pertenecían. Los hombros de Iluminada se tensaron. Permaneció cerca, los ojos bajos, pero seguía al lado de su hija como una sombra silenciosa. Las puertas de la sala principal se abrieron. Dentro había hombres y mujeres en trajes impecables, sus plumas listas, las pantallas brillando con gráficos. En la cabecera estaba Nasser, vestido de blanco impecable, su agal negro brillando bajo la luz. Las conversaciones se detuvieron en el instante en que Elvira entró. Todas las miradas se posaron en ella. Algunas cejas se arquearon, algunos labios se apretaron. Tenía 10 años y, sin embargo, caminaba hacia un lugar donde incluso asesores experimentados temían entrar. Karim señaló la silla junto a él. «Siéntate». Elvira obedeció deslizándose en el asiento de cuero. Sus pies colgaban sobre el suelo, pero su espalda permanecía recta, su expresión tranquila. Los susurros se propagaron por la mesa. Un hombre murmuró entre dientes: «Esto es absurdo». Otro frunció el ceño, inclinándose hacia su colega. «Estamos perdiendo el tiempo». Pero Nasser lo silenció con una mirada. Sus profundos ojos se fijaron en Elvira estudiándola. Lentamente se inclinó hacia adelante. «Tus palabras de ayer fueron aprendidas o vividas». La sala esperó. Elvira bajó la mirada un instante, luego volvió a levantarla. «Ambas», dijo en voz baja.
Aprendidas porque estudié, vividas porque eran de mi padre. Cayó un silencio. Incluso Karim la miró con curiosidad. Ahora los dedos de Iluminada se aferraban con fuerza a la correa de su pequeño bolso. No había esperado que su hija hablara de él allí. Nasser no apartó la mirada. Su voz descendió. Entonces, veamos qué tan bien llevas lo que él te dio. La mesa se inclinó hacia adelante. La prueba ya no era un susurro. Estaba frente a ellos. La sala estaba callada. El único sonido era el zumbido del proyector. Gráficos de pérdidas y previsiones parpadeaban en la pantalla. Un asistente murmuraba cifras, su voz temblando mientras explicaba el problema financiero que inquietaba a toda la compañía. Un contrato con un socio del Golfo, paralizado, que se negaba a avanzar. No firmarán, terminó el asistente mirando con nerviosismo a Nasser. Dicen que nuestro enfoque es torpe y irrespetuoso. Amenazan con retirarse. Todas las miradas giraron hacia la cabecera de la mesa. La mandíbula de Nasser se endureció. Karim se inclinó ligeramente hacia adelante y luego miró a Elvira. «Traduce esto», dijo entregándole una carta impresa árabe formal de la oficina del socio. Las pequeñas manos de Elvira desplegaron el papel. Sus ojos recorrieron con cuidado las palabras. La escritura era precisa, cargada de matices sutiles, del tipo que oculta significado bajo cortesía. Levantó la vista, su voz pareja. «No están rechazando, están esperando. Quieren respeto primero. La carta pide reconocimiento de su linaje y de su contribución antes de hablar de negocios». Un murmullo recorrió la sala. Un hombre negó con la cabeza. «Imposible, no podemos». La voz de Elvira, suave pero firme, cortó el aire. «No es imposible, es cultura. Si no honras al padre, el hijo no escuchará». La sala se congeló. Varios asesores intercambiaron miradas sorprendidas. Nasser se recostó lentamente, estudiándola con una mirada que pesaba más que las palabras. Finalmente asintió una vez. «Correcto». Karim hizo un gesto. «Entonces, niña, redacta las palabras». Un silencio espeso siguió. Elvira tomó su cuaderno, el mismo que siempre llevaba. Su lápiz rascó suavemente la página mientras escribía con letra cuidadosa. Luego lo deslizó hacia Karim. Él lo leyó, moviendo los labios en silencio. Sus cejas se alzaron. Sin decir nada lo pasó a Nasser. El anciano lo leyó 2 veces. Luego su voz profunda llenó la sala. Esto es cómo se hace». Los asesores quedaron sin palabras. Iluminada estaba junto a la pared, sus manos apretadas, el corazón desbocado. Su hija, de 10 años, acababa de hablar con la autoridad de generaciones. El silencio no se rompió con protestas, sino con el sonido de plumas escribiendo y asistentes corriendo a enviar el mensaje que ella había escrito. La respuesta a las palabras de Elvira fue inmediata. En el plazo de 1 hora, el socio del Golfo respondió, no solo suavizado, sino abiertamente respetuoso. El mensaje alababa el reconocimiento de su linaje, diciendo que devolvía dignidad a su casa. Solicitaban una nueva reunión, esta vez dispuestos a firmar. La sala cambió, el peso que había colgado sobre la mesa se levantó. Por primera vez ese día los hombros se relajaron. Los susurros trajeron notas de alivio en lugar de tensión. Karim exhaló recostándose en su silla. Sus ojos, normalmente afilados y estrechos, se detuvieron en la niña que había escrito lo que nadie más pudo. Nasser, sin embargo, no se movió con rapidez. Permaneció inmóvil estudiándola. Luego lentamente se levantó. Su túnica blanca rozó el suelo pulido mientras rodeaba la mesa. Los asesores se enderezaron, nerviosos en el silencio que siguió. Se detuvo junto a la silla de Elvira. Ella lo miró hacia arriba, su trenza descansando sobre el hombro, las manos cruzadas sobre el cuaderno que había usado. Sus pies aún colgaban, demasiado cortos para tocar el suelo, pero su espalda permanecía recta. «Niña», dijo Nasser, su voz cargando la tranquila fuerza de la autoridad, «nos has salvado de más que dinero. Has devuelto respeto donde se estaba perdiendo». La sala permaneció en silencio. Él se volvió hacia los ejecutivos reunidos. «Desde hoy no será tratada como una curiosidad. Se le darán los medios para aprender, para crecer, para llevar más lejos su don». Alzó la mano señalando a Karim.
El hombre más joven sacó una carpeta de su maletín de cuero y la colocó frente a Elvira. Dentro había un documento grueso y formal, un certificado de beca para la Academia de Idiomas más prestigiosa de la región, totalmente financiada, sin condiciones. Y para su madre, continuó Nasser, volviendo la mirada hacia, iluminada al fondo de la sala. Una posición acorde a su dignidad, no una vida de limpieza, sino de supervisión. Ella cuidará de estos salones con personal bajo su mando. La respiración de Iluminada se detuvo. Su mano voló a sus labios, aunque la bajó rápidamente, luchando por contenerse. Finalmente Nasser añadió, «Y porque tus palabras hoy evitaron pérdidas de millones, recibirán lo que les corresponde». Hizo un gesto. Un asistente se adelantó con un sobre grueso, lleno de documentos, una ayuda, una suma suficiente para borrar sus deudas y darles un hogar libre de preocupaciones. Las lágrimas llenaron los ojos de Iluminada. Aunque trató de ocultarlas, Elvira tocó suavemente la mano de su madre dándole firmeza. El público, antes escéptico, ahora se levantó en unísono, aplaudiendo con suavidad, con reverencia. Por primera vez, madre e hija no eran invisibles, fueron vistas, honradas y elevadas a la luz. Los aplausos se apagaron lentamente, quedando un murmullo de conversaciones. Sin embargo, el reconocimiento no terminó con la declaración de Nasser. Permaneció en el aire, transmitido en gestos y miradas, en la forma en que la gente ahora veía a la pequeña niña y a su madre. Elvira fueron conducidas fuera de la sala de conferencias hacia la cámara exterior, donde la multitud se había dispersado. Las pesadas puertas de madera se cerraron apagando el ruido del interior. Lo que siguió fue más silencioso, más personal. El primero en acercarse fue un empleado mayor, un hombre de unos 60 años con profundas líneas en el rostro. Había trabajado en esas oficinas más tiempo que la mayoría de los ejecutivos. Su camisa estaba planchada con esmero, aunque los puños estaban gastados por años de servicio. Se detuvo ante Elvira. Inclinó la cabeza levemente y dijo en voz baja, «Tus palabras me recordaron a mi padre. Él también escribía cartas que salvaban familias de la ruina. Gracias». Colocó un trozo de papel doblado en su mano. Ella lo abrió más tarde para encontrar solo 3 palabras. «Nunca dejes de escribir». Luego llegó una secretaria que las había observado en silencio durante semanas, pasando desapercibida mientras cargaba archivos de una oficina a otra. Se inclinó hacia Iluminada, hablando en voz baja para que otros no la oyeran. «Su hija dio valor a muchos hoy. Incluso aquellos de nosotros que limpiamos y cargamos lo vimos. Sabemos.com, sabemos lo que significa». Sus ojos brillaban, aunque rápidamente se apartó antes de que la emoción la delatara. No todos fueron tan directos. Algunos simplemente asintieron a Elvira en el pasillo, donde antes habrían pasado de largo sin mirarla. Otros tocaron suavemente el brazo de Iluminada, al pasar como diciendo, «Ahora te vemos». La madre sintió el peso de cada gesto más profundamente de lo que las palabras podían expresar. Durante años había restregado azulejos, vaciado cubos de basura, barrido pasillos y había sido invisible. Que siquiera una persona la mirara con respeto era casi más de lo que podía soportar. Que fueran muchas, rompió dentro de ella algo que había estado cerrado por mucho tiempo. Elvira, aunque más joven, parecía más serena. Recibía cada agradecimiento con una leve inclinación de cabeza, como si no se tratara de ella, sino del trabajo mismo. Aún así, cuando nadie miraba, apretaba la mano de su madre, anclándolas a ambas. Más tarde, al caer la tarde, se sentaron un momento en un banco de mármol fuera del edificio. El aire del desierto se enfriaba. Las luces de la ciudad se encendían una por una. Iluminada, exhaló lentamente, un sonido entre alivio e incredulidad. «¿Lo sientes, mamá?», preguntó Elvira en voz baja. Iluminada asintió. «Sí, hija mía, por primera vez nos ven». Pero incluso mientras florecía, la gratitud quedaban sombras. No todos los corazones acogían su ascenso. Los susurros de gratitud apenas se habían apagado cuando una nueva voz surgió, una voz más dura, cortante y autoritaria. La multitud en la cámara exterior se apartó, abriendo paso a un hombre cuya presencia imponía, el señor Khaled Al-Faruqi,
director financiero de las vastas empresas del jeque, avanzó con paso firme. Tenía cerca de 60 años, alto, con el cabello canoso peinado impecablemente hacia atrás. Su traje era más oscuro que los demás. Sus zapatos brillaban tanto que reflejaban las luces del techo. Su expresión no estaba suavizada por la admiración, sino afilada por la sospecha. «Basta de indulgencia», dijo su tono plano. «Hablamos de una niña, no de una salvadora». La sala se paralizó. Aquellos que antes habían ofrecido discretos agradecimientos bajaron la vista, temerosos de ser sorprendidos en la confrontación. La mirada de Khaled se fijó en Elvira. «Dime, pequeña, ¿acaso comprendes el peso de los números de los que hablas? Esto no son juegos, es riqueza que alimenta ciudades. Los errores cuestan vidas». Elvira no se inmutó. Sus ojos azules permanecieron firmes, serenos frente a su desprecio. Habló simplemente. «No juego con números. Veo patrones. Ellos me dicen que está roto y cómo puede repararse». El labio de Khaled se curvó con desdén. «Patrones, adivinanzas infantiles. Nasser confía demasiado en la novedad. Exijo pruebas aquí y ahora». Iluminada se tensó junto a su hija. El instinto la impulsaba para protegerla, a interponerse entre Elvira y la fría autoridad del hombre, pero se contuvo. Este era el momento que había esperado, el momento de dejar que la voz de su hija se sostuviera sola. Apretó los labios y permaneció inmóvil. Aunque sus manos retorcían la tela de su falda de conserje, el silencio se alargó. Los ojos saltaban entre Elvira y Khaled, sin saber quién hablaría primero. Finalmente, Elvira respondió, su voz baja pero firme. «Puede ponerme a prueba, señor, pero recuerde, cuando la verdad viene de un lugar inesperado, sigue siendo verdad, incluso si viene de una niña». Un leve murmullo recorrió la multitud. Khaled se irguió, poco acostumbrado a ser desafiado, y menos aún por alguien tan pequeña. Su mandíbula se tensó, pero hizo un gesto brusco hacia las oficinas interiores. «Muy bien, tendrás tu oportunidad. Ven». El peso de sus palabras cayó como una tormenta que se avecina. Lo que había comenzado como reconocimiento, ahora se inclinaba hacia juicio. Los ojos de Iluminada siguieron la menuda figura de su hija mientras avanzaba, el corazón pesado de miedo, pero también ardiendo de orgullo. La prueba ya no se ofrecía como honor, se exigía como defensa. La sala se preparaba para lo que estaba por venir. El largo corredor hacia la cámara de juntas estaba en silencio, pero cargado de tensión. Los pequeños zapatos de Elvira resonaban sobre el mármol, un sonido rápidamente tragado por el alto techo. Iluminada la seguía un paso detrás, apretando con fuerza su delantal entre las manos. Deseaba poder cargar a su hija, protegerla de la tormenta que se avecinaba, pero Elvira caminaba con paso firme, como si perteneciera allí. Las puertas de la cámara se abrieron. Dentro una gran mesa ovalada dominaba la sala. Pantallas cubrían las paredes, mostrando flujos de números y contratos en árabe e inglés. Varios asesores se reclinaban en sillas de cuero, susurrando sobre el espectáculo. En la cabecera estaba Nasser, su expresión grave pero indescifrable. Khaled estaba de pie a su lado, ojos agudos, postura rígida. «Este es el asunto», dijo Khaled señalando las pantallas. «Un cargamento de acero en tránsito, documentos faltantes, millones en penalizaciones si no se resuelve hoy. Veamos si su prodigio tiene algo más que bonitas palabras». Los números llenaban las pantallas, un laberinto de cifras, firmas y códigos. Los asesores se movían en sus asientos, escépticos, pero curiosos. Elvira se subió a una silla al costado de la mesa. Sus pequeñas manos se apoyaron contra la superficie pulida mientras se inclinaba hacia adelante. Sus labios se movían en silencio, sus ojos saltando de una columna a otra. La sala, llena de hombres con el doble y triple de su edad, observaba cómo la niña rubia estudiaba lo que ellos habían trabajado durante días. Los minutos se estiraron. La tensión era insoportable. Las manos de Iluminada estaban fuertemente entrelazadas, los nudillos blancos, sus ojos fijos en su hija. Entonces Elvira habló. Su voz era baja pero clara. «El contrato de tránsito no fue firmado por la autoridad correcta. Aquí», señaló la esquina de un documento digital. «Este sello es falso».
Los papeles reales deben estar ocultos esperando porque alguien sabía que las penalizaciones los harían pagar más, pero la carga está a salvo, no se ha movido. Los asesores se inclinaron hacia adelante. Uno tecleó rápidamente en su tableta verificando. Su rostro perdió el color. «Tiene razón», murmuró. «El envío sigue en el puerto. La penalización es falsa». La sala estalló, mitad en incredulidad, mitad en asombro. Nasser levantó la mano y cayó el silencio. Se volvió hacia Khaled. «Pediste pruebas. Ahí están». La boca de Khaled se abrió, luego se cerró. Su orgullo luchaba contra lo innegable frente a él. Su silencio era más fuerte que cualquier protesta. Elvira se recostó en su silla, tranquila, como si hubiera resuelto un simple problema en la escuela. Iluminada, exhaló. Su pecho por fin se aflojó. La niña había atravesado el engaño donde hombres experimentados habían fallado. Los que dudaban ya no tenían defensa contra la verdad. La cámara había cambiado, y también las personas en ella. El día terminó no con ruido, sino con silencio. Una carreta las llevó de regreso a la calle estrecha que aún llamaban hogar. El aire olía levemente a lluvia, los adoquines oscurecidos por la humedad. Iluminada abrió la puerta, sus manos temblando un poco por el cansancio, pero también por otra cosa, una ligereza desconocida en su pecho. Elvira la siguió de cerca, cargando dos cosas que no pertenecían a su antigua vida: un sobre grueso lleno de papeles y un certificado doblado con el sello de Nasser. La habitación en la que entraron era modesta, casi desnuda. Las sillas de madera estaban gastadas, las cortinas remendadas con puntadas cuidadosas, y sin embargo, esa noche se sentía diferente, como si las paredes mismas respiraran aliviadas. Iluminada dejó su trapeador y el uniforme de conserje sobre la pequeña mesa de la cocina. Lo miró largo rato, luego puso una mano suavemente sobre él. Durante años, había sido tanto su carga como su escudo, un símbolo de supervivencia. Esa noche se sintió como el cierre de un capítulo. Lo dobló con cuidado, alisando la tela con la palma, y lo guardó en el fondo de un cajón. Sus ojos brillaron, pero no lloró. Elvira permanecía quieta en el umbral, sosteniendo la carta de la beca. Su cabello rubio atrapaba la luz tenue de la única lámpara. Sujetaba los papeles, no con emoción, sino con la solemnidad de quien comprende su significado. No era solo oportunidad, era libertad de miedo, de deudas, de la invisibilidad. Caminó hacia su madre colocando el sobre la mesa. «Es nuestro», susurró. Iluminada se volvió encontrando los ojos de su hija. No surgieron palabras. Simplemente la abrazó, estrechándola, como si quisiera anclar ese momento frágil y milagroso. Durante mucho tiempo, ninguna habló. El silencio no estaba vacío, estaba lleno de memoria, de pérdida, de gratitud no dicha. Afuera, los vecinos pasaban frente a su puerta, inconscientes de la transformación que ocurría dentro. Mañana el mundo podría saberlo, pero esa noche les pertenecía solo a ellas. Elvira apoyó la cabeza en el hombro de su madre. «Tú nunca te detuviste», dijo suavemente. «Por eso yo tampoco lo hice». Iluminada besó el cabello de su hija. «¿Y tú viste lo que yo no podía?», respondió. La lámpara parpadeó, las sombras doblándose sobre las paredes. Las dos se quedaron de pie en su pequeño y frágil hogar. Ya no solo una conserje y su niña, eran algo más ahora, respetadas, reconocidas, intactas. La grandeza había surgido de un lugar donde nadie pensó mirar, y en esa habitación silenciosa, bajo el techo delgado que había cobijado tanto las penurias como la esperanza, la dignidad fue finalmente restaurada. Gracias por seguir esta historia. Si la disfrutaste, suscríbete y comparte tus pensamientos abajo. ¿Desde dónde nos ves? Cuéntanos en los comentarios. Mantente atento para más historias inmersivas.